Continuamos con el segundo tema en geometría analítica, que es el de la división de un segmento en una razón dada. Básicamente lo que vamos a realizar aquí es tomar un segmento AB y tomar una división mediante un punto C, donde ese punto C puede estar en cualquier posición, y así dividir en dos partes, que sería el segmento AC y el segmento que va de B al punto C. La razón, entonces, al igual que en aritmética, es una fracción. Matemáticamente es una división o un cociente. Es la división del segmento. Entonces esta razón se define como R es igual al segmento AC dividido entre el segmento BC. Entonces esta división o esta fracción lo que te va a comparar es cuántas veces es más grande o más pequeño el segmento AC con respecto al segmento BC. La razón puede ser un número más grande que 1 si la división es entonces de un número más grande, o sea que el segmento AC es mayor que el segmento BC, o al revés, esta división puede darte un número menor que 1 si en la parte de arriba, el numerador, el segmento AC, fuera menor que el segmento BC, que es el caso de este dibujo. Pero bueno, se pueden presentar ambas situaciones. Incluso puede haber un valor de razón negativo, menor que 0. Cuando eso ocurre, cuando la razón te da un número negativo, quiere decir que este punto está fuera del segmento AB. Puede estar más cerca de B o puede ser que esté más cerca del extremo A. Cualquiera de las dos posibilidades nos va a dar una razón negativa. Entonces vamos a ver cómo se deduce la fórmula, cómo se obtiene la fórmula o las fórmulas para la razón. Para esto vamos a tomar los triángulos que son semejantes, el triángulo ACD, y también vamos a tomar el triángulo que está aquí con las letras BCE. Entonces aquí va a ser el triángulo B, C y E. Esos dos triángulos son semejantes, como puedes compararlos, sus ángulos son los mismos, y entonces puedo establecer la proporcionalidad de sus lados, como sabemos por la geometría. Así entonces el segmento AC, la hipotenusa del triángulo pequeño, va a ser dividida entre la hipotenusa del triángulo más grande, que sería aquí BC. Esto va a ser igual a, tomamos la base del triángulo de menor tamaño, AD, entre la base del triángulo más grande, que es CE. Aquí sería entonces CE. Y finalmente la altura del triángulo pequeño, que es CD, entre la altura del triángulo más grande, que es BE. Muy bien, vean que esta fracción, esta razón o esta fracción del segmento AC entre el segmento BC, aquí ya la tenemos. Se define hacia la razón, así que esto es la razón R, tal cual. Ya podemos calcular la razón de división del segmento de dos formas. Primeramente con el segmento AD, pero el segmento AD, observa, de aquí a acá, lo puedes obtener con la resta de estas coordenadas. Al segmento que inicia en A y termina en B, pusimos estas coordenadas, observa en el dibujo o en la gráfica. Para el punto es x1, y1, para el punto B es x2, y2, y para el punto C, que es el punto de división de nuestro segmento, le ponemos coordenadas x, y de forma general aquí en color azul. Así entonces la distancia de A a D la puedes obtener restando x, que es este valor, menos x1, quitamos este segmento y ya nos da la base del triángulo menor. Luego hacemos lo mismo para la base del triángulo más grande. A la coordenada x2 le vas a restar esta coordenada x, y entonces a toda esta distancia que es x2 le estás quitando x, que es lo de color azul, y queda la base que está en color de rojo únicamente. x2 menos x, entonces vamos a sustituirlo. El segmento AD entonces es la resta x menos x1, y abajo el segmento CE, que es la base del triángulo más grande, nos dio x2 menos x1.
menos x, perdón, ya en términos de las coordenadas. Vamos a hacer lo mismo con las alturas, pero ahí tenemos las coordenadas en y. La altura del triángulo más pequeño va a ser, entonces de manera similar, y menos y1. Y la altura BE, que es el triángulo más grande, sería y2 menos y. Sí, observa que es análogo en abscisas y ordenadas, el cómo quedan acomodadas estas restas. Muy bien, así que aquí ya tienes la forma para calcular la razón. La razón la puedes calcular de dos formas. En términos de las abscisas o en términos de las ordenadas. Como tú quieras, o también de acuerdo a lo que te proporciona el problema. Muy bien, entonces vamos a aquí finalmente hacer un despeje o un par de despejes. Si nosotros queremos saber la coordenada del punto C, que es x, y, el punto de división, que eso es muy común, vamos a despejar entonces x de esta primera igualdad, de esta primera parte de la igualdad. Vamos a despejar x. Primeramente observa que en el despeje aquí la cuestión del álgebra es que x está arriba y abajo. Vamos a tener que agruparlas primero. Esto que está dividiendo lo pasamos multiplicando. Entonces la razón va a ser multiplicada por x2 menos x y queda igual a x menos x1. Tengo que multiplicar la razón por el paréntesis, entonces queda rx2 menos rx igual a x menos x1. Agrupamos los términos que tienen x, entonces queda menos rx menos x igual a menos x1 menos rx2. Como la x es factor común, la puedes factorizar. X por menos r menos 1 es igual a menos x1 menos rx2. Y finalmente esto lo vamos a pasar dividiendo. X es igual a menos x1 menos rx2 dividido entre menos r menos 1. Como tanto numerador como denominador son negativos, voy a factorizar el menos y luego menos entre menos quedará más. Así que todo esto es positivo. x1 más r por x2 dividido entre r más 1. Y aquí tienes la fórmula para la abscisa del punto de división, el punto C. Sea que esté dentro del segmento o fuera del segmento, así se va a calcular la abscisa. Y es exactamente el mismo procedimiento para la ordenada y. ¿Por qué? Observa que la expresión es la misma que para las x. Entonces también llevas a tener una fórmula idéntica para el cálculo de la ordenada del punto de división. Sí, entonces vamos a borrar esto para anotar ambas fórmulas y ya tenerlas a la mano y resolver algunos problemas. Así que la fórmula de forma totalmente análoga para la abscisa y la ordenada será entonces y1 más ry2. Y en vez de x2 pues sería y2 y abajo r más 1 igualmente. La razón más una unidad. Y así tienes también la fórmula que corresponde a las ordenadas. Muy bien. Para la razón y el punto de división. Listo, ahora sí vamos a aplicarlo correctamente a los problemas que nos puedan plantear en un momento dado aquí. Como el inciso A, ya la razón, como ya se definió el segmento AC entre BC, en el que el punto C, el punto de división, divide el segmento de recta de extremos A con estas coordenadas 3,5 y B menos 1,4. Con C ubicándose en este punto menos 5,3. ¿Sí? Permítame un momento ver la cuestión de la luz. Sí, disculpen ustedes un poco aquí la falla de la lámpara. Vamos a entonces resolver esto. Te piden la razón. Aquí puedes hacerlo en términos de abscisas o de ordenadas, como tú quieras, va a darnos lo mismo. Los extremos A y B tienes que etiquetarlos bajo esta definición como los pusimos aquí. Siempre el extremo A
es x1y1 y el extremo b es x2y2, mientras que c es xy. De esta manera, entonces la razón va a ser igual a, el punto es x1y1, el punto b es la pareja x2y2 y c es xy. X menos x1, entonces el valor de x ya nada más hay que sustituirlo, es menos 5, menos x1 que es 3, dividido entre x2, aquí lo tenemos, es menos 1, menos el valor mismo de x, como dice la fórmula, o sea, menos 5. Ahí está, ¿no? Obviamente siempre hay que tener mucho cuidado con los signos de las coordenadas y los de las restas que están en las fórmulas. Realizamos las operaciones, menos 5 menos 3 es menos 8, abajo menos por menos queda más 5, 5 menos 1, 4, y entonces la razón es igual a menos 8 entre 4 de menos 2. Ahí está. Muy bien, si hacemos esto con las ordenadas, va a tener que darnos exactamente lo mismo y lo puedes comprobar tú como ejercicio en este momento. Y algo que quiero yo mencionar antes de pasar a otros problemas es que la razón nos dio negativa, menos 2, que decíamos que si la razón es negativa o un número menor que 0, este punto C está fuera del segmento AB. Si nosotros graficamos las coordenadas aquí de forma rápida, vamos a tener lo siguiente. El punto A es 3,5. Algo así, por aquí va a estar el punto A. El punto B es menos 1,4. O sea que aquí estaría B. Y ese es el segmento AB. El punto C está ubicado en menos 5,3. Entonces está del lado izquierdo. Y a la altura del 3. Por aquí está el punto C. Y efectivamente, ¿verdad? Como vemos, el punto C está fuera del segmento AB. Es una proyección del segmento AB, está por fuera. Lo que ya les platicaba aquí, si la razón me da un número negativo, eso es lo que significa. Si el número, además, es un número más grande que el 1 en magnitud, o sea, 2 sin su signo es más grande que 1, quiere decir que este segmento está más cerca, como vemos, del punto B que del punto A. Muy bien. Entonces aquí ya tenemos nuestro primer ejemplo resuelto. Vamos a resolver otros dos más, por lo menos. Muy bien, pues ya calculamos la razón en el inciso A, en el inciso B. Queremos nosotros obtener el punto C. Dados estos segmentos, dados estos extremos del segmento, perdón, A y B, hallarse de tal manera que su distancia al punto A sea el doble que al punto B. Y además nos dice que se encuentre dentro del mismo segmento AB. O sea que de ahí la razón de entrada va a ser un número mayor que 0 o un número positivo. Ya que si es positivo está dentro del segmento AB, pero si fuera negativo, como ya lo vimos, está fuera del segmento AB, como el ejemplo anterior, ¿no? Aquí nada más quiero hacer una mayor aclaración antes de resolver el inciso B, de que la razón, como ya se definió, AC entre BC es igual a menos 2, fue lo que nos resultó. ¿Qué quiere decir? Bueno, que el negativo que está fuera del segmento AB, ¿no? Aquí está, fuera del segmento AB el punto C, pero además un valor de 2 quiere decir que el segmento AC, vamos a marcarlo, de A hasta C, es el doble que el segmento o la distancia de B a C. ¿De acuerdo? Si nosotros calculamos la distancia con la fórmula de distancia entre dos puntos, nos va a dar un valor aquí, que es, si no mal recuerdo, 2 veces la raíz de 5. Y aquí tenemos únicamente este valor que es la mitad, raíz de 5. ¿Sí? Si esta distancia es el doble, eso es lo que nos dice el 2, ya sin el signo, y es el doble que la distancia de D a C. ¿Sí? Tal cual, o sea, lo ves en aritmética, ¿no? Fracciones,
Pueden también a veces dar números enteros. En este caso, un segmento AC es el doble del otro. O el segmento BC es la mitad, ¿no? Si esto lo inviertes, si aplicas el inverso de la fracción, pues nos daría menos un medio, ¿de acuerdo? Pero por eso se define la razón de esta manera fija y no al revés. Así vamos a continuar resolviendo otros dos problemas bajo la misma definición y así las fórmulas que hemos deducido van a ser pues válidas. Vamos a ir al punto C con coordenadas x, y dadas por estas fórmulas que ya también vimos cómo salen. Así entonces la abscisa x es igual, vamos a rotular el punto es x1, y1, el punto B va a ser x2, y2, siempre aquí sí importa el orden, no va a ser al revés. Y tenemos que calcular también la razón, ¿no? La razón nos dice aquí que la distancia del punto C hacia el punto A sea el doble que hacia el punto B. Entonces, matemáticamente primero vamos a establecer eso. La distancia del punto A hacia el punto C debe ser el doble que hacia el punto B. La distancia del punto B a C o C a B va a ser igual al doble de ese valor, ¿no? Si esta distancia de B a C fuera de 3 unidades, entonces AC va a ser el doble de 3, 6 unidades, o lo que valga, ¿no? Esa relación se tiene que cumplir. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Además se encuentra dentro, ¿no? Es un número positivo. ¿La razón cuánto tiene que ser? De 2, precisamente de 2. O 2 entre 1, si así lo quieres ver, una proporción 2 a 1. El doble uno del otro. Sí, como nosotros definimos entonces la razón, originalmente es el segmento AC entre BC, ¿no? Entonces el segmento AC es el doble del segmento BC. Sí, como ya lo acabamos de explicar. Aquí arriba sí que al dividir 2 entre 1, pues es 2. La razón es de 2. Ahí está el doble. Dado así. Si hubiera dicho, ojo, si hubiera dicho al revés que la distancia del punto C hacia B fuera el doble que de A a C, entonces la razón sería aquí al revés, el recíproco, un medio. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener cuidado, por eso rotular muy bien nuestras coordenadas A, B y C y plantear matemática algebraicamente bien esto. Muy bien, una vez que, entonces que ya también tenemos nuestra razón, vamos a establecer la fórmula para la abscisa. X es igual a x1, que ya nada más hay que sustituir, menos 2, más la razón que vale 2, por el valor de x2, que es 4. Y esto dividido entre la razón más 1. La razón es 2, más 1 igual a 3. Bueno, vamos a escribirlo aquí, menos 2 más 2 por 4, 8, por jerarquía de operaciones sobre 3. 8 menos 2 es igual a 7, y abajo 2 más 1 es igual a 3. Entonces ahí tenemos nuestra abscisa, que es de 7 tercios. Voy a verificar únicamente que todo esté bien hecho en la sustitución rápidamente. X1 vale menos 2, la razón vale 2 y el valor de X2 es 4, entre la razón más 1. Correcto. Entonces aquí me equivoqué, perdón. 8 menos 2, 6, ya no sé restar. Y así se divide de forma exacta, 6 entre 3 es igual a 2, ese es el valor de la abscisa. Y el valor de la ordenada va a ser análogo, y igual a y1, que es menos 3, más la razón, que es 2, por x2, por y2, perdón, que es 3. Entre la razón más 1, que es otra vez 3. Entonces 3 por 2 son 6, menos 3 es igual a 3. Entre 3, 1. Por lo tanto, el punto C de división del segmento tiene coordenada x igual a 2 y y igual a 1. 2,1, ese es el punto que satisface esa condición. Está al doble de distancia de A que del punto B. Y se encuentra dentro del segmento AB. Para que tú confirmes y refuerces un poco más
te sugiero que por favor traces la gráfica de estos puntos A, B y C, que ya lo tenemos, y vas a ver que efectivamente el punto C está al doble de distancia que de A que de B, efectivamente. Y además se debe encontrar dentro del segmento AB, dentro de este segmento, y efectivamente si lo graficas, ahí se va a encontrar. Muy bien. Ahora vamos con el inciso C y último, puesto que el punto 3,2 divide el segmento de extremos A y B. B es desconocido. En la relación de la razón 3 medios determina el punto C, ¿no? Determina el valor del punto B, perdón, que es este de aquí. El punto C es el punto de división, así que este automáticamente tiene que ser el punto de división. 3,2 el punto C. Muy bien, con nuestras mismas fórmulas, ¿ahora qué vamos a necesitar? Vamos a requerir el despeje de x2 y de y2. Vamos a despejar entonces x2, problema que ya no es de la geometría, sino del álgebra, que se da mucho en analítica, tener que dominar el álgebra. Vamos a quitar este divisor multiplicando en el primer paso. X multiplicado por la razón más 1. Luego x1 que está restando va a estar sumando, perdón, o está positivo, va a pasar negativo restando x1. Y esta razón r que está multiplicando x2 va a pasar dividiendo. Y así esto queda despejado para x2. Bueno, entonces vamos a voltear x2 y a sustituir x, que es este valor, x, y. El punto A es x1, y1 como siempre, y b, x2, y2, como nos dice también de nuevo este problema. El valor de x es 3, multiplicado por la razón que aquí ya la proporcionan, son 3 medios más 1, menos el valor de x1, que es este de aquí, ¿no? El valor de la abscisa del punto A, menos 2. Divido todo esto entre r, que es 3 medios. Y ahora tenemos que encargarnos de hacer estas operaciones, ¿verdad? Ahora es cuestión de aritmética. Bueno, aquí 3 medios más 1 te va a dar 5 medios, multiplicado por 3 enteros es igual a 15 medios, menos 2 enteros, que lo voy a pasar a medios, son 4 medios, y abajo entre 3 medios. Entonces 15 medios menos 4 medios son 11 medios, y abajo entre 3 medios. Podemos aplicar ahora sí la regla de división extremos y medios. Aquí el 2 se va a cancelar arriba y abajo y va a quedar 11 tercios. Esa sería entonces la abscisa x2 para el punto B. Y entonces tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Es el mismo despeje para y2. Sí, entonces vamos a resolverlo de este lado. Entonces, y2, haciendo este mismo despeje, va a quedar igual a el valor de y, en vez de x sería y por la razón más 1, menos y1, entre la razón. Únicamente necesito ya sustituir los valores que tienes en el problema. La y es el punto, la ordenada del punto C, 2, que multiplica la razón, que es 3 medios más 1, menos el valor de, en vez de x1, de y1, que aquí lo tenemos, es 4, la ordenada del punto A, entre la razón, que es 3 medios nuevamente. Vamos a realizar nuestras operaciones. Aquí otra vez son 5 medios por 2. Bueno, este 2 se elimina con este y queda 5 menos 4 entre 3 medios. O sea, 1 entre 3 medios. Esto voltea la fracción, es el inverso, 2 tercios. Esa es la ordenada del punto B, y2. Así que el punto B ya quedaría como 11 tercios, 2 tercios. Que eso es lo que nos están pidiendo resolver, obtener.
Y así concluimos con este tutorial de la división de un segmento en una razón dada. Como ves, no es tan complicado, pero sí hay que tener cuidado con los detalles, sobre todo interpretar bien la razón con sus signos, como lo estuve explicando, enfatizando. Y si es así claro para ti este video, si te gustó, dale like, compártelo con tus amigos que se les complique estos temas o que no los hayan visto bien con sus profesores en la escuela. Y al siguiente, nos vemos.